¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Finalmente el Senado de la República, de forma fast track, como se le conoce en el argot mediático, aprobó la ley de amparo, ¿no? Ya la mandó al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, perdón, para su publicación. Y vale la pena analizarla, por supuesto, con dos voces, desde mi punto de vista, con toda la autoridad, por supuesto, por conocimiento, por honestidad, para profundizar sobre este tema que ha generado mucha controversia a raíz incluso de algunos puntos que se han puesto sobre la mesa y de los que les voy a preguntar sobre qué tanto pagan justos por pecadores. Es una de las frases que se han estado mencionando. Otra más es que es el famoso tema de la retroactividad, cómo quedó finalmente. En fin, son tópicos que ya he tenido el honor de platicar con ellos dos y que hoy vamos a armar esta pequeña mesa para aprovechar el conocimiento de nuestros invitados. Mi querido Isaac de Paz, ¿cómo estás, doctor? ¿Qué dices? ¿Qué tal, estimados? Pues con mucho gusto aquí, saludándoles a toda tu audiencia, al estimadísimo Federico Anaya Gallardo, y pues aquí listo para comentar, como bien decías, la reforma a la Ley de Amparo de 2025. Mi querido admirado Federico Anaya, como siempre, bienvenido. Compañero, gracias por la invitación. Ojalá no confundamos más a las audiencias. Que ese siempre es un reto, querido. Oigan, pues comenzaría por ahí. Voy a lanzar una pregunta muy genérica, tal vez, pero que puede darnos parte para iniciar con la misma, con la profundidad de la misma. Mi querido Isaac, ¿queda esta ley de amparo? ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿cómo ves tú esta ley de amparo? ¿Cómo queda? ¿Se protege? ¿Se desprotege? ¿Cómo sientes esta ley para la actualidad de este país? Bueno, mira, Jesús, la figura tiene, ¿qué será? Ya va por sus 180 años. Ha habido, ¿qué serán? Unas 8 leyes de amparo. Esta es la más reciente, de 2013. Eh, Todas las leyes se tienen que ir reformando. Yo creo que en estricto sentido, el amparo quizás regresa a una naturaleza subjetiva, es decir, a la protección estrictamente de los derechos en general, de los derechos constitucionales, y es un acotamiento. Hay muchos entretelones, creo que también hay mucha carga de trabajo, hay una amparitis también en la forma de pensar del litigante común, todo lo quiere llevar amparo en una guardia de custodia, en un pagaré, en un emplazamiento por una rescisión de un contratito de un terreno chiquito. Es decir, los usados de amparo se han llenado de asuntos que desde mi punto de vista pues no son a veces estrictamente constitucionales, que pudieran resolverse en las primeras instancias. Ese es un comentario general. Ahora, esta reforma, yo le he puesto atención, Jesús, a los puntos que me llaman, que yo considero negativos, que yo considero contraproducentes, y que bueno, está por verse, porque el discurso y la narrativa dice que no hay ninguna afectación, pero desde mi punto de vista y confrontando el desarrollo que yo he visto en los amparos colectivos, en materia ambiental, de incluso los amparos contra omisiones legislativas. Es decir, cuando los legisladores no se ponen a trabajar pronto, eh, cuando la ley o la constitución, en este caso en México, les ordena hacer algo, han servido el amparo como una herramienta para impulsar el trabajo legislativo. Así como quedó el interés legítimo, ya no será posible. No sé si también han escuchado las audiencias o Federico Anaya, un amparo de hace un par de días de una asociación que impulsó un juicio para evitar la venta de animalitos en el mercado Sonora. Por ejemplo, ahora va a ser muy difícil que las asociaciones protejan ese tipo de actos de falta de revisión y de supervisión de las leyes de protección animal en un mercado, porque les van a decir que no tienen una afectación directa, que es el cambio que le dieron al interés legítimo. Por lo demás, por supuesto, hay que modernizar el amparo, hay que limitarlo, no tiene que servir como ha servido para generar juicios interminables en materia fiscal. O sea, hay juicios que llevan ahí décadas, tristemente, y no son juicios pequeños, son juicios de grandes contribuyentes. En ese aspecto, yo estoy totalmente de acuerdo con las restricciones, porque además
son usadas por grandes empresarios, el pueblo raso. Yo nunca he promovido, ni voy a promover, yo creo que en mi vida, un amparo fiscal, sinceramente, ¿no? Entonces, creo que sí era necesaria esa limitación, se ha abusado de la figura. Pero hay que poner atención en todo, no nada más en lo bueno, también hay que resaltar esos aspectos. Entonces, hasta aquí dejaría mi primer comentario para no monopolizar el uso de la voz, como decimos. Hijo Federico, la misma pregunta, oye. Mira, yo no estuve nunca tan seguro de cuál iba a ser la consecuencia de esa reforma a la cuestión del interés legítimo, porque un defecto de la iniciativa desde el principio era que se trataba de recuperar los criterios jurisprudenciales que había generado la vieja corte interpretando interés legítimo. Y ahí hay un problema grave. De por sí, la vieja corte y los viejos jueces que están saliendo habían ido restringiendo la idea del interés legítimo y lo ahí iban acercando sistemáticamente a la idea de interés jurídico. Específicamente esta cuestión de que haya una afectación directa aparecía una y otra vez en las interpretaciones que se hicieron acerca de la ley de amparo de 2003. Entonces, en ese sentido, lo que hizo la iniciativa y perduró en todo el debate fue eso. Ahora, quien está litigando a favor del pueblo, y ojo, estoy usando las palabras así grandilocuentes a propósito, pero no demagógicamente, quien lo hace en serio, juega haciendo litigio estratégico y buscando el uso alternativo del derecho en serio. Entonces, estoy seguro porque en alguna ocasión la Clínica de Derecho Público de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Maestría de Derechos Humanos, encontraron que había un problema ecológico, afectación de un río en una zona que ya se está urbanizando, pero son tierras ejidales todavía, y lo discutieron comunitariamente con los afectados, pero la primera opción fue presentar al río como si fuera el quejoso, que es una cosa bien interesante, porque el interés legítimo siempre habíamos discutido que tenía que ser una persona, ¿verdad? Y entonces la pregunta es si te afecta directamente o no la cosa, que es lo que nos dijo ahorita Isaac. Pero estos compañeros bien organizados, plantearon primero al río como el afectado por las decisiones de autoría. Bueno, por supuesto, el juez o la jueza de amparo no les hizo caso, le pareció demasiado extravagante la idea, pero ellos ya estaban listos, ya tenían a los ejidatarios que vivían a la ribera del río y que eran afectados de manera directa por. En otras palabras, se adelantaban a los peros que les podían poner por el interés legítimo. Entonces, un buen litigio estratégico popular no debería tener problema. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo, Jesús? Que no tenemos muchos abogados o abogadas que hagan esto que acabo de decir. La inmensa mayoría de los que se están quejando ahorita en el debate de la reforma de la ley de amparo son los que habían convertido el amparo fiscal en una industria y que tienen muchísimos amparos y tienen muchísimas jurisprudencias porque hay plata en ese asunto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entonces el amparo solo sirve para proteger a unos poquitos, que son muy importantes, sin duda, pero para la economía. Pero en términos de lo que hubiera deseado Mariano Otero o siempre se me olvida el nombre del potosino, este, El Crescencio Rejón. sí, Crescencio Rejón, bueno, los grandes, ellos que eran liberales, más bien de vena, algunos de ellos popular, no les hubiera gustado lo que está pasando ahorita con el amparo. Ahorita mencionaba a los dos este tema del interés personal, el tema precisamente que en el cual se centró mucho del discurso es, pero vamos a evitar que personajes poniéndole nombre Ricardo Salinas Pliego esté metiendo y metiendo y metiendo amparos precisamente para evitar que se les sancione como tal. Se politizó demasiado la discusión como tal, se partidizó como tal, se perdió la perspectiva jurídica o simplemente sí se logró ese equilibrio de intereses, Isaac. Mira, Jesús, y no sé si Fede esté de acuerdo, eh, algo que también ha pasado es que no hay una discusión seria, actual, analítica del juicio de amparo. Yo no conozco, incluyo mi libro, un trabajo serio sobre las vicisitudes procesales, técnicas, incluso las vertientes políticas que
en los últimos 15 años, particularmente del 2010 hacia acá, ha tenido el amparo. Ha cambiado muchísimo. Ya no es el amparo que nos enseñaron a Fede y a mí, supongo, en la Facultad de Derecho. Ha cambiado muchísimo y en este sexenio hubo una intensificación del uso del amparo como herramienta política. Entonces, por supuesto, se politizó. Y en esa politización excesiva se aceleró esta reforma. Era muy necesaria una reforma al amparo, pero creo que no le van a dar al clavo con lo que están reformando, salvo obviamente en los grandes casos que están en la Corte. A mí sí me parece muy poco honorable y ético que los abogados estén promueve y promueve recusaciones en la Corte solamente para aplazar la decisión de ciertos asuntos fiscales de ciertas empresas, nada más por molestar, y los meten en la mañana, cuando la discusión está señalada a las 11, los meten a las 8:30 de la mañana en la Suprema Corte. Creo que eso es muy ilegítimo, muy poco honorable como abogados, y sí, no había herramientas en la ley de amparo, y por ese lado, qué bueno que los amparos que llegaran a la Corte tengan un orden más concreto, mucho más rápido y fácil de resolver, y para eso sí, obviamente, le mueves a las normas procesales para hacer esos ajustes. Sin embargo, yo temo por, como dice Fede, los litigios populares. O sea, hay organizaciones que han luchado, no sé, para proteger al pueblo Huixarica en Nayarit, eh, contra el Dragon Mart en Cancún, contra cuando declararon como querían hacer una zona comercial en Tulum, y así, te podría citar muchísimos casos en que fue bueno el interés legítimo. Y efectivamente, como bien lo señala Fede, algunos grupos la tienen también muy sencilla, ¿no? Porque incluso son ejidatarios y no necesitas demostrar más que lo eres, ¿no? Con un acta de asamblea, con los títulos parcelarios, con eso ya demuestran su afectación directa. Pero hay muchos otros casos que no, que se unen grupos de vecinos para proteger un río o una laguna o un manglar, y en esos casos ahora va a ser difícil, va a ser complejo, y para probarlo va a ser caro, porque pues ahora voy a tener que contratar yo un perito que me muestre que me está afectando a mí directamente esa contaminación del río, o no sé, no por decir algo. Entonces, creo que sí se politizó excesivamente. En general la reforma está bien, pero en estos tiempos de la 4T debemos aspirar a que las reformas sean pues lo más eficientes posibles. No podemos aspirar a, bueno, esta parte está mal y esta parte está bien, porque se tienen las mayorías para eso, y porque hay el tiempo, digamos, legislativo para poder hacerlo. A mí me hubiera gustado más detenimiento de aquí a diciembre, discutirlo y darle para adelante, ¿no? En enero, febrero. No sé si también tenga que ver, voy a ser un poco insidioso, que la nueva Corte quisiera nuevas herramientas para resolver los amparos. No lo sé, eso es una mera insidia mía, una idea. Dije, bueno, ¿será que la Corte quiere nuevas herramientas? No lo sé. Pero bueno, quisiera escuchar también la opinión de Federico Anaya, a ver qué piensa él. Y creo, Feder, lo mismo punto. Mira, empiezo por eso último. Yo creo que sí está siendo un poco insidioso. Y aparte, el problema es que esa es una posibilidad siempre, ¿no? Esa es la función social del chisme y de la insidia, que es discutir para ir descubriendo hipotéticamente qué es lo que está pasando en la realidad. Pero ahí el problema es que coincide con una versión completamente alucinante que sacó Leticia Robles, que es una periodista de la vieja, vieja, vieja escuela que cubre el Senado y la Cámara de Diputados un poco menos, y que ella se inventó y fue a decirle a Susana Uresti: yo sé que fue Hugo Aguilar el que pidió lo de la retroactividad. Y ella nos cuenta que Hugo le dijo a Ernestina, Ernestina le dijo a Saldívar, y Saldívar le dijo a Dan Augusto. A ver, eso es como, creo que era un mambo, que quién le pegó a Burundanga. Es Si Pongo le dio muy, Pongo y exactamente. Bueno, Bernabé, no sé qué. exacto. Esa es la historia de Bernabé. Es poco creíble, muy poco creíble. Por otro lado, si tú quisieras encontrar a un culpable de estas cosas que quiera hacer, facilitar o darle instrumentos procesales, yo no pondría la vista en la corte, sino en el SAT, por ejemplo, o incluso en la Consejería Jurídica. Pero entonces ahí tenemos un problemón. ¿Por qué no pusieron la propuesta que es válida? Por cierto, ¿te acuerdas que lo discutimos, Jesús?
¿Sí? es una posibilidad de resolver la cuestión de la retroactividad, no retroactividad, diciendo las leyes procesales es cada eslabón de la cadena procesal, termina con una ley, si cambia la ley, el siguiente escalón es con la nueva. Eso fue lo que terminaron poniendo. Pero yo sigo pensando que esa es una mala solución porque es demasiado detallista y que de todas maneras, jueces de distrito, magistrados de circuito y las ministras iban a llegar a la misma solución por otro lado. Entonces yo creo que no fue la corte porque no lo necesitaban. Ahí yo sí veo a un culpable que aparte se nos mostró. La presidenta de la República dijo, no quiero retroactividad, lo dijo en una mañanera. Acto seguido le dio la palabra a Arturo Saldívar y Arturo Saldívar presentó la idea de la retroactividad a la mitad del camino. Y lo platicamos, Jesús. Eso es Sí, sí, una sí. contradicción. Ahora, la buena noticia es que nuestra república es tan plural que a veces el segundo a bordo le corrige la plana a la primera magistrada. Pero en un ambiente tan polarizado como el que tú dijiste, Jesús, me parece muy irresponsable. Y ahí habría ayudado lo que dice Isaac, darle un poquito más de tiempo para que los diputados y los senadores tuvieran tiempo de escuchar con más atención quién está grillando a quién y tuvieran tiempo de verificar, porque, fíjate, Andrés Manuel tenía un dicho que desde que estaba en el gobierno del DF le repetía a todos los que tenía oportunidad de decírselo. Se cometen 1000 pecados en el nombre del jefe. Mm. Entonces, la cuestión es, si alguien llega y te dice que el jefe dijo o que la jefa dijo, la primera regla política es desconfía y busca verificación. Pero para eso necesitas tiempo. Para eso necesitas que las cámaras funcionen con un poquito más de lentitud y diputados y diputadas, para eso son políticos, busquen la verificación de la supuesta orden del jefe. Si no, las cosas no avanzan. Ahora, la otra cosa es que esta reforma es diminuta. Hay muchísimas otras cosas que discutir en el amparo, y no las hemos empezado a discutir siquiera. Me gustaría irme por ahí. ¿Qué quedó corta? O sea, ¿qué más se tiene que discutir en el amparo? Porque de repente nos quedamos, y ustedes son los expertos, uno desde afuera está muy centrado el tema, digamos, como lo están manejando los medios, pero ¿qué faltó por discutir, por profundizar realmente para tener una ley de amparo en toda la extensión de la palabra que cambie los problemas que que venían presentándose, Isaac? Mira, esta es la pregunta más importante, ¿no? En esta etapa de la República, de los cambios políticos y legislativos. De entrada, si era necesaria la aclaración en la ley del interés legítimo. Yo tampoco estoy de acuerdo en que era un concepto indeterminado. Lo es cuando surge jurisprudencialmente, pero hay que fijarlo. Y la Corte había hecho muy buenos acercamientos, incluso en materia ambiental. Por ejemplo, si yo quiero que no corten un árbol en, no sé, en Avenida Insurgentes, yo, Isaac de Paz, pues ni soy habitante de Insurgentes, entonces crearon una serie de argumentos con la famosa relación de proximidad. Dice, ah, bueno, pero es vecino de la delegación, entonces tiene derecho porque pasa por ahí o pasea a su perro, o sale a correr, no sé. Pero esas cosas habría que irlas ajustando. Otras tienen que ver también con el amparo en materia penal. Ahí sí, medio le dieron al clavo para los efectos del amparo cuando se trata de privaciones de libertad, porque hay muchas arbitrariedades en materia de prisión preventiva, a veces en contra incluso de las víctimas y otras en contra de los propios imputados. Entonces, habría que reorganizar esa parte, la procedencia incluso del amparo en materia procesal mercantil, procesal civil y procesal penal, incluso en materia agraria. Y por supuesto, la fiscal es así, totalmente de acuerdo, había que definirla muy bien, mejorar incluso a la par los medios de impugnación en la materia fiscal. Y ese es el ajuste que no se ha dado. O sea, ¿por qué la gente se ampara? Porque algo no funcionó en la norma, hablando de procesos, procedimientos, demandas o juicios, como coloquialmente se le conoce, hablaré así en términos generales, es porque algo falló en la justicia ordinaria. O sea, un juzgado de la Ciudad de México, un juzgado de Estado de México, un juzgado de Mérida falló y entonces la gente ve la necesidad de ampararse. Es decir, el amparo es un remedio. Y entonces, para mejorar el remedio, yo creo que también tenemos que mejorar el tratamiento principal. Y esa discusión no se está dando ni se ha dado.
Y eso es lo delicado que yo veo, que nos estamos centrando en la pura justicia federal, cuando numéricamente, Jesús, y Fede no me dejará mentir, los grandes y graves problemas de la justicia serán en el ámbito local, la justicia cotidiana que le conocemos los que nos dedicamos a esto. Y nadie está hablando de la justicia cotidiana. Hasta aquí dejo mi comentario, no sé si Fede quiera agregar. Me conecto a lo que acabas de decir, Isaac. La justicia cotidiana la tienen los estados de la federación y sus tribunales superiores de justicia. Por cierto, algunos todavía tienen nombre de Supremo Tribunal, de una época federalista en la cual, mucho más al estilo de los Estados Unidos de América, esos tribunales locales eran la última, verdadera última instancia. Era muy raro en el sistema original que las cosas llegaran a la federación. Pero algo pasó en el porfiriato, de las muchas cosas malas que pasaron, que se le ocurrió a los amparistas de la capital federal que sería bueno poner encima de los tribunales superiores de los estados al juicio de amparo. Y entonces permitieron, ojo, que eso no existía al principio, que hubiera un amparo en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Ahora, ¿qué cosas resuelven esos tribunales? Los asuntos mercantiles, por lo menos una tercera parte de ellos, lo demás es federal. Por cierto, capaz de que deberíamos quitarlo, ¿no? Esa es otra gran reforma. ¿Por qué es lo mercantil materia federal? Ah. Lo civil es lo familiar. El amparo, como está ahorita, sirve para tener una segunda línea de instancias. O sea, te vas al amparo, luego haces reconsideraciones, quejas y demás, y entonces alargas los juicios de tal manera que la gente común no puede aguantarlo. A duras penas aguantan las dos instancias en los estados y saben que la parte fuerte en un conflicto civil o mercantil, o penal incluso, va a poderse ir a la instancia de amparo cuando les convenga y entonces nunca van a terminar. Los pobres quedan excluidos, los ricos se pelean entre ellos. La gran reforma es eliminar eso. En la jerga se llama amparo casación, o sea, un amparo que no revisa garantías individuales, derechos humanos, sino lo que revisa es si el tribunal aplicó exactamente la ley o no. Eso es una cuestión técnica. Eso realmente no es defender derechos humanos, si somos honestos. Y con ese pretexto, los amparistas se volvieron ricos, porque le ofrecían a la parte perdidosa en la segunda instancia de los estados la oportunidad de abrir por lo menos una tercera instancia y tal vez una cuarta. Este, esa reforma ni siquiera la hemos discutido, Jesús. No está en la mesa. Y, ojo, los teóricos llevan, no me dejará mentir Isaac, como 50 años diciendo que si tú quitas el amparo casación, aunque al principio vas a tener a tribunales superiores de los estados muy chafitas, porque ahorita son chafas, porque dicen, ay, no hay problema de tomarnos en serio nuestro trabajo, porque de todas maneras nos corrige la federación. Entonces, es muy chafa la justicia de los estados, pero si eliminas el amparo casación, la tendencia natural, los mismos litigantes locales van a empezar a presionar para que haya mejores resoluciones. Ojo, y ahí se conecta con la idea democrática. Juez local que sea chafa, que no tiene criterios, que llega como magistrado de su tribunal superior y hace mal las cosas, no va a sobrevivir a la siguiente elección. Ojo, en Estados Unidos, acuérdate, la mitad de los tribunales son electos. Tiene que ver con que también son tribunales que toman las últimas decisiones mucho más continuamente que en México. Perdón por el rollo. No, 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 como siempre, excelente, excelente ambos. Hay una declaración y en parte ya no lo respondieron, pero solamente lo pondría sobre la mesa también porque hay gente que cuestiona eso. Eh, una de las posturas que vemos es una postura empresarial que dice el ciudadano queda indefenso. ¿Esto es una exageración entonces como tal, Isaac? Sí, la verdad, sí, o sea, yo digo, quedan indefensos, lo he dicho en varias entrevistas, te lo dije en la primera, grupos de vecinos, algunos ambientalistas, van a quedar algunas organizaciones, va a ser más difícil, no es que queden indefensos, lo están tecnificando demasiado, el amparo, ojo, me refiero al amparo ambiental, de territorios, obviamente ya nos olvidamos de darle derechos a un río, o a un monte, o a un bosque, que ese debate era un debate internacionalista muy interesante, y han hecho el camino muy estrecho y muy, digamos así, limitado.
Pero no, o sea, el amparo penal, a ver, la gente común, así a ras de sociedad, ¿por qué se va al amparo? Ah, porque no me emplazaron en un juicio y ya me están embargando mi casita. Porque la mamá de mis hijos no me deja ver a mi menor y pues ya se mudó a Querétaro y pues el juez le permitió irse para allá y yo soy de Toluca, entonces no me conviene, por eso me voy a amparar. Y así, o sea, la gente se va al amparo por cuestiones muy ordinarias de su vida. No se va al amparo porque, ay, el SAT me está congelando mis cuentas en Suiza y pues, no, ahorita no puedo gastar mis $100,000 que acostumbraba al mes. No, o sea, la gente se va al amparo porque, no sé, el ayuntamiento que me despidió no me quiere pagar mi laudo, que es de $500,000 y pues le tengo que embargar, pero el ayuntamiento no quiere, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido el amparo va a seguir funcionando. El gran debate que tendríamos que dar, y eso yo creo que nos corresponde a la academia, a los litigantes, a los doctrinarios o a quien le interese esto, es ver si la figura procesal cumple. Creo que la hemos agotado desde hace algún tiempo. O sea, y eso es responsabilidad de los litigantes, de las autoridades también competentes, de incluso de la academia. No asumimos que no hemos dado un tratamiento serio al amparo últimamente. O sea, de verdad, luego los libros que uno compra de amparo son calcas de la ley y copy-paste de las jurisprudencias. Agarra el libro que quieras de amparo y desmiénteme si no me crees, ¿no? Hay poco análisis, o sea, yo creo que los grandes amparistas analíticos ya hace tiempo dejaron de existir y habrá algunos buenos libros de manual de amparo, de formatos, de demandas, de cómo hacer las pruebas, pero necesitamos una discusión de fondo de hacia dónde iría el amparo en el siglo XXI. Y no un libro de ensayitos, porque hasta yo luego participo en esos libros, pero ¿qué puedes escribir en 15, 20 páginas? No, no, tiene que ser un estudio monográfico, creo que más serio, y será la oportunidad en este marco de reformas de 2025 para apelar a una reconfiguración del amparo que sea un verdadero juicio de verdaderas cuestiones constitucionales o de trascendencia constitucional y deje de ser una salida o sí, una salida hasta de chicana, porque la gente luego dice, este, ya te embargaron, ya tienes que entregar el terreno, pues nos inventamos un comprador ficticio y él que se ampare porque no lo llamaron a juicio y él que salga a dar la cara para que no dale el uso a él, para que él diga, yo soy poseedor de buena fe, y así se prolongan litigios pues ad perpetuam. Entonces, eso no está nada bien del amparo. Pero es un debate que tendríamos que dar entre jueces de distrito, académicos, autoridades, litigantes, y creo que hay mucho que podemos aprender. Por eso también es criticable un poquito la premura de la reforma. Yo creo que merecía más detenimiento, porque la última reforma, digo, me voy a ir un poco al extremo del amparo, tardó 12 años en discutirse. Tampoco quiero decir eso, ¿verdad? Pero yo creo que unos 6 meses hubiera estado razonable. Entonces, con esto concluyo mi comentario. Fede. Y por cierto, de la reforma anterior, que fue la ley de 2013, yo me acuerdo de dos cosas fuertes, pero que explican los 12 años de debate. Y eso también te va a dar una idea, Jesús, de lo conservadora que es la sociedad jurídica mexicana. Ujú. Uno de los avances de la ley de 2013 fue introducir el interés legítimo. Ahorita estamos discutiendo qué significa eso. No lo sacamos, lo estamos clarificando. Pero se tardaron 12 años en reconocer que no necesitas tener un derecho escrito en una ley para poder activar el amparo. Creo que un horror. Bueno, y la otra cosa es que tú puedes ampararte en contra de particulares que de facto están realizando una función pública. Por ejemplo, los albergues, que en México tiene un sistema de asistencia pública muy débil en todos los estados. Tú tienes albergues administrados por particulares que cuando cometían una violación de derechos humanos, siempre se defendían diciendo es que yo no soy autoridad. Vaya usted y dígale a la Secretaría de Salubridad de mi estado que no me vigiló. Y esa es la violación. Y el amparo en 2013 introduce la posibilidad de que haya particulares que realizan actos de autoridad. Eso se tardaron 12 años, Jesús. Ahora, si la comunidad jurídica sigue como sigue, pues nos vamos a tardar como 36 años en aceptar que no debe haber amparo o casación. Y entonces no va a haber buena defensa. Y yo nada más quisiera recordar algo. Una tercera parte
de una tercera parte de las gentes que dicen que tienen problemas, activan los tribunales en México. Eh, si quieren hablar de cifras negras, no vean el lado penal. Vean el lado donde la gente simplemente aprende a vivir con las broncas que tiene en materia de herencias, familia, propiedad, etcétera. E incluso a veces en la cuestión de lo penal, que ojo, lo penal de la problemática general es mucho menos, que lo que habíamos pensado es como el 10% de la realidad total. Eso dice el World Justice Project, con su gran encuesta. Este, pero el asunto es que las y los mexicanos no activan su sistema jurisdiccional casi nunca. Por eso nadie se dio cuenta cuando se fueron al paro los del Poder Judicial Federal, y por eso en la Ciudad de México tampoco nos dimos cuenta que estuvimos mes y medio sin tribunales. Entonces, el reto grande es cómo le das servicios judiciales serios a una población que ni siquiera había pensado que los necesitara. O sea, ojo, eso es una tragedia. Piensa, la población en general dijo, esto no se va a arreglar jamás con abogados, y menos con jueces. Y entonces vivieron como pueden, lo cual es un horror si nos ponemos teóricos Claro. jurídicos, ¿verdad? Oigan, No, adelante, Isaac, adelante. o si nos ponemos en un plan de estudios sociológicos, es terrible que la gente no confíe, por una parte, en sus tribunales, o lo peor, Fede y Jesús, que no tienen dinero para contratar un abogado Claro. y que el amparo se convierte en un instrumento muy técnico caro, porque también es difícil construir un amparo. Y esto también es otra de la problemática. Ese abuso y exceso de amparos son amparos malísimos, no sirven, no le sirven al justiciable, casi todos se pierden o se desechan. Y O entonces el se, pretexto de lo técnico, Isaac, de que necesitamos abogados profesionales muy técnicos, se empieza a desarmar en la realidad. Por cierto, ¿quieres un límite feo de la reforma que acabamos de hacer? Qué bueno que avanzamos en lo electrónico, todo el mundo está de acuerdo en eso, pero Isaac y yo, cuando participamos en la elección judicial y nos inscribimos al Comité del Poder Ejecutivo, yo, por ejemplo, no me acordaba cuál era mi fiel del SAT, entonces no podía usarla. Pero la pantallita para la inscripción en el Poder Ejecutivo me permitía abrir un usuario para ese asunto. Entonces yo ponía mis datos, ponía una clave, ellos confiaban en mí, igual que confía en mí Amazon cuando quiero comprar un libro. Y con ese usuario metí todos los documentos, luego lo revisaron y por supuesto que se arriesgaron a que yo no existiera, ¿verdad? El día que ya que me entrevistaron vieron que sí existía yo físicamente. Pero eso que acabo de decir lo hubiera podido poner la nueva ley de amparo, pero no. Dice, como la gente todavía no tiene acceso a Internet, entonces no les vamos todavía a exigir que ellos estén electrónicamente conectados. No, la cosa es que tenías que exigirle a el nuevo órgano de administración judicial que facilite la entrada y lo facilitas ahora sí como Amazon, crea tu usuario. Claro, Y eso no lo hicimos. O sea, hay una tara lentitud de los abogados que nos detiene en el debate. claro. pero Oigan, sí, mi querido Isaac. más bien creo que es un error garrafal de la propuesta, porque en otras materias, en algunos estados están súper avanzados. Eso también es una gran disonancia. Hay expedientes electrónicos, juicios en línea, ya en muchas materias, y, y hay boletín electrónico. O sea, ya también es verdad que algunos podemos ser medio ahí para la tecnología muy lentos, pero muchos procesos ya civiles, mercantiles, laborales, incluso penales, es la regla casi actualmente en materia penal, la audiencia por videoconferencia. Ya ni siquiera tendría que ir a Barrientos o al Reclusur o al Moloya el abogado, porque también por la carga de trabajo, dice, no, pues rápido, ¿no? Para que la siguiente siga. Ya están muy habituados o más habituados cada vez la abogacía. Quizás, en mi caso, pues sí, estoy ahí empolvado en materia de boletín electrónico, FIREL, pero creo que sí debió como empujar la reforma a una plena digitalización del amparo, porque ya existen otras materias y ya se va habituando el foro. Eso creo que sí es Claro, una... Además, la infraestructura de justicia federal es buena, ¿eh? O sea, es de las mejores de la justicia federal. Así que ahí sí también otro error, digamos, de apreciación
de lo procesal, pero creo que se debió a la premura, desde mi punto de vista. Y a una visión poquitera. Claro. Pues, sí, Miguel Fede, ¿querías decir algo más? Nada más que no hay que ser poquiteros, hay que hacerle caso a lo que propuso Isaac, hay que ponernos a discutir todas las otras cosas que no hemos empezado a discutir. Totalmente. Oigan, yo quiero agradecerle a ambos, de verdad, la masterclass que nos acaban de dar, que nos permitan conocer de su capacidad, de su sapiencia y la compartan con nosotros en estos temas que son tan importantes y que necesitamos muchas veces este tipo de información. Mi querido Isaac de Paz, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, estimado Jesús, y a la orden, y yo creo que es el inicio de una necesaria e imprescindible discusión para mejorar esta figura que es muy importante y que también tenemos que darle foco a otras figuras importantes, a muchas otras figuras que no se ven mucho, ¿no? La de injusticia ambiental, injusticia mercantil, laboral. Creo que es un gran momento. Yo siempre le digo a los que estudian derecho, a los compañeros, hoy, porque todo el mundo se les anima, no, que a los jueces del bienestar, que están chafas, que la corte, que no sé qué. Digo, no, a ver, es un gran momento, tenemos protagonismo, antes no se hablaba de esto en ningún lado, ahora Claro. tenemos la oportunidad de hablarlo y de mejorarlo, o sea, es ahora o nunca, así que yo estoy contento porque cada vez el foro va aprendiendo más, la gente misma va conociendo, se va interesando, y de eso se trata la cultura jurídica, que, Claro. pues bueno, aquí a la orden, con mucho gusto y encantado de estar siempre en tu programa, Jesús. Gracias. Querido Federico, muchísimas gracias. Compañero, y ojalá, voy a decir una cosa horrible para mi tradición, ojalá todos y todas nos volvamos abogados y abogadas populares. Pues ahí lo tiene usted. Muchísimas gracias por vernos y como siempre un gusto, como siempre un placer.